por nuestro Facebook Live y a nuestros estudiantes que están presentes aquí en la sede en Chapinero. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Agradecerles su asistencia a esta inducción en el día de hoy correspondiente a nuestra Academia de Teología Bíblica. Quisiera pedirle el favor aquí a mi ingeniero que tengamos lista la presentación y podamos, mientras yo voy saludando, compartirle la presentación a las personas que nos acompañan por medio de Skype, inducción al programa de teología. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Para nosotros es una alegría tenerles en esta tarde aquí y quisiéramos iniciar no solamente dándole la bienvenida a los aspirantes, sino también invitándolos a que vayan anotando sus preguntitas. Yo voy a hacer la inducción correspondiente a este programa y al final podemos entonces, si tenemos dudas o inquietudes, indicarlo para poder ser atendidas las inquietudes, ¿vale? En ese orden de ideas, la Academia de Teología, es hermoso estar aquí y poder socializar y compartir con ustedes lo que significa nuestro programa de técnico en teología bíblica. Vamos a iniciar contándoles un poco a nuestros aspirantes, a nuestros estudiantes, quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Porque es plenamente natural que existan dudas frente a lo que significa el programa, quiénes somos nosotros, qué es la Academia de Teología Bíblica, qué tipo de teología vamos a aprender, qué es eso de la teología bíblica para la vida, para qué nos sirve, por qué nos conviene estudiar en la academia. Entonces, ¿quiénes somos? Listo. Somos la Academia de Teología, como lo vemos en pantalla, quienes lo pueden ver. Una academia de teología bíblica que, ceñida a las confesiones históricas de fe en el marco de la Reforma Protestante, pretende equipar al creyente para que cumpla el propósito al cual ha sido llamado de forma idónea, precisa y diligente. Yo arranqué sin presentarme, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Castrillón. Su servidor. Estoy complacido de estar con ustedes en este momento y presentarles el espacio de la academia. Soy licenciado en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tengo experiencia en pedagogía y en trabajo como profesor de más de 13 años de recorrido en este ámbito hermoso de la educación. Tengo un título de Magíster en Teología del Seminario Reformado Latinoamericano. Actualmente soy maestrante en el posgrado de Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás de Aquino, aquí en la sede de Bogotá, en Colombia. Al mismo tiempo, pues tengo la dicha y la gracia de poder pastorear la Iglesia Bíblica Santa Gracia, aquí en la ciudad de Bogotá. Y como bien lo saben, soy director y profesor en este caso del programa de técnico en estudios teológicos de la Academia de Teología. En ese orden de ideas, somos una academia de teología bíblica que pretende y está ceñida a las confesiones históricas de fe en el marco de la Reforma Protestante. Pretendemos equipar al creyente para que cumpla el propósito al cual ha sido llamado de forma idónea, precisa y diligente. Es lo que somos y es lo que pretendemos como Academia de Teología Bíblica. Estamos ceñidos a las confesiones históricas, esto es importante que lo sepan nuestros aspirantes, y pretendemos con este ejercicio de técnico en estudios teológicos, pues equipar a cada uno de nuestros estudiantes para que cumplamos el ejercicio y el propósito de manera idónea, precisa y diligente. ¿Qué ejercicio? El ejercicio de la evangelización, de la predicación del Evangelio de Jesucristo, el ejercicio de la formación en teología. Somos formados para formar. Ese es nuestro propósito y estamos ceñidos
obviamente, como lo ven en pantalla y como lo hemos dicho ya, a nuestras confesiones de fe históricas en el marco de la Reforma Protestante. Esto es muy importante, ¿no? Avancemos. ¿Cuál es nuestra visión como academia? Nuestra visión básicamente es trabajar a través de Colombia por la reforma de la Iglesia en Latinoamérica. Esto que anhelamos y es nuestra visión. La academia proveerá educación teológica intensiva bajo la plena autoridad de las Sagradas Escrituras, conforme a las doctrinas de la gracia y el legado histórico de los reformadores evangélicos del siglo XVI, con una constante mentoría que propende por el desarrollo espiritual y el carácter cristiano, con un énfasis pastoral. Nos interesa mucho que nuestros estudiantes, y es nuestra visión, tengan la capacidad, o mejor, sean capacitados para la formación en teología intensiva. Esto evidentemente desde la plena autoridad de las Sagradas Escrituras. Ahora conozcamos un poco acerca de nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión como academia? En la Academia de Ginebra, en el siglo XVI, hombres de todas las naciones en Europa recibían entrenamiento teológico para extender la reforma a todo el continente. Hoy, siglo XXI, nuestra Academia de Teología sigue ese modelo para Latinoamérica. Nosotros queremos ser continuadores de algo que no es nuevo, algo que inició en el marco de la Reforma Protestante en el siglo XVI. ¿Y cuál es ese reto? Pues el reto será entrenar a personas con un profundo conocimiento bíblico, con fuertes convicciones y con una formación integral desde nuestra academia en el carácter, en la ciencia y en la piedad. Es importante para nosotros esto. Si hay aspirantes que están conectados o están con nosotros que ya pastorean iglesias locales o que son líderes en sus iglesias locales, nuestra intención es capacitarles, entrenarles teológicamente desde la formación bíblica, desde la formación escritural, pero de forma profunda, en un conocimiento bíblico con fuertes convicciones, y no solamente en teología, sino que es importante saberlo, nuestra academia tiene un objetivo y es también formar el carácter y la piedad en el corazón de nuestros estudiantes. Es muy importante para nosotros ello y hace parte de nuestra misión. Ahora, para ir avanzando, se plantea la siguiente pregunta: ¿qué encontrarás en la academia? ¿Qué vas a encontrar? Quienes vayan a estudiar con nosotros, ¿qué encontrarán en la academia? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar, quienes estudien con nosotros encontrarán un reto de lectura. Esto es muy importante para nuestros aspirantes tenerlo, dejarlo en claro. En esta academia particularmente vamos a hablar de nuestra academia de teología. La academia tiene un intensivo en lectura, es decir, para nosotros es importante que nuestros aspirantes a estudiante y nuestros estudiantes como tal, ya habiéndose matriculado, aprendan a tener un ejercicio de lectura disciplinado. Vamos a leer bastante, vamos a tener un reto de lectura, también como lo vemos en pantalla, de producción textual. No solamente vamos a estar leyendo, ahorita un poquito más adelante les voy a contar qué vamos a leer, ¿no? Obviamente las Sagradas Escrituras, la Biblia es el centro de nuestra academia, pero tenemos otros materiales de apoyo, los cuales se van a ir programando semana tras semana. Por eso es importante tener la disposición y la disciplina de la lectura. También en la producción textual es importante para la academia y hace parte del perfil de nuestros estudiantes que tengan la posibilidad de producir textualmente hablando, escritos, textos, valga la redundancia, que serán propuestos en el marco de las diferentes asignaturas que vayamos viendo en los distintos módulos. También quien estudie con nosotros se encontrará con el análisis crítico y profundo de la dogmática bíblica, desde la exégesis teológica fundamental. Esto es importante también saberlo.
Vamos a nadar profundo, no tan profundo, soy muy honesto con ustedes. Vamos a entrar en un tema de prolegómenos, es decir, introducción a la teología fundamental, y vamos a profundizar un poquito en ciertos aspectos, pero esto dependerá también de cada uno de nuestros estudiantes. Desde la academia les proponemos nadar desde lo introductorio y desde lo profundo en lo fundamental de nuestra dogmática teológica y, como lo vemos, centrada únicamente en Cristo. Nuestra Academia de Teología Bíblica tiene un fundamento y una intención cristocéntrica. En verde ustedes ven, quienes pueden ver en pantalla, que lejos está de parte nuestra la tendencia antropocentrista contemporánea y las teologías emergentes distanciadas de la fe fundamental apostólica. En algún momento de nuestro pensum, que ya lo vamos a ver, vamos a analizar y vamos a escudriñar teologías contemporáneas, pero nuestra intención es fundamentalmente mantenernos desde lo cristocéntrico y desde lo bibliocéntrico. Sabemos que se han levantado tendencias antropocentristas, las vamos a revisar, pero eso no significa que nosotros tengamos como academia afiliación a dichas tendencias, sino que serán revisadas a modo crítico en el orden de... una filtración aquí de micrófono, les agradecería. Ay, gracias. Tener el micrófono en silencio. Uy, gracias. Listo, creo que ya. Sí, ¿me confirman si están viendo pantalla, por favor? Yo empecé y no les pregunté y nadie me ha dicho nada. Ah, sí están viendo, listo, gracias. Continuemos entonces con nuestra presentación. Nuestra doctrina, aspirantes a estudiantes, esto es muy importante. Nuestra doctrina. Nosotros descansamos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Básicamente el texto de Efesios 2:20 nos propone cabalgar o, ¿cómo decirlo en términos académicos? Sostener nuestra fe desde el fundamento apostólico cuya piedra principal es Jesucristo, dice Efesios capítulo 2, verso 20. Alguno me preguntaría y nos preguntaban cuando nos llamaban, ¿cuál es la doctrina que maneja la academia? Claro, uno quisiera escuchar en términos de denominación. Sí, es una doctrina de X denominación o Y denominación o Z denominación. Pues nosotros queremos responder esa pregunta de cuál es nuestra doctrina desde las escrituras mismas, desde Efesios capítulo 2, 20. Si usted tiene su Biblia, puede revisar el pasaje. Fundamentalmente nuestra dogmática descansa en el fundamento, valga la redundancia, apostólico, cuya piedra principal, como lo dijimos ya, es Jesucristo mismo. Las Sagradas Escrituras serán y son la única infalible e inerrante regla de fe y conducta para nuestro abordaje académico en esta escuela de formación teológica. En segunda instancia, la academia se identifica plenamente con las confesiones de fe históricas, como las de Westminster, la Confesión de Londres de 1689, el Catecismo de Heidelberg y otros credos compatibles con la fe bíblica fundamental. Por lo tanto, somos una academia confesional e histórica. Nos adherimos a las doctrinas de la gracia, a las solas de la Reforma, Scripture alone, grace alone, faith alone, Christ alone, and to the glory of God alone. Estoy pronunciando esto en inglés. Son las 5 solas de la Reforma Protestante. Ya eso lo iremos abordando en el estudio sistemático de nuestras diferentes asignaturas. Espero haber pronunciado bien el inglés ahí en esas 5 solas que las estamos viendo aquí ya en nuestro lenguaje, ¿no? Sola escritura, la sola escritura es nuestra doctrina y hace parte de la doctrina fundamental de nuestra academia. Enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios
Además, la Biblia es autoritativa e inspirada, por consiguiente la única fuente de autoridad. Ahí hay una redundancia, ¿no? La sola escritura. Para nosotros como academia es importante que nuestros aspirantes tengan la tranquilidad, por lo menos la confianza de que nuestros estudios bíblicos se basan y nuestra academia misma se basa en la Biblia. Es el corazón y el centro de nuestra dogmática. Como les dije anteriormente, vamos a abordar algunos textos de apoyo, algunas confesiones históricas que nos sirven en alguna medida de manera pedagógica, esto es una academia, para decantar nuestro conocimiento desde la sola escritura. La segunda sola, la sola fide, es la enseñanza que dice en el marco de la Reforma Protestante que la salvación se recibe solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras. La sola gracia, que es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia de Dios, es decir, no como que el pecador haya conseguido por sus propios méritos reconciliarse con Dios, sino que es por gracia. La cuarta sola, Solus Christus, es nuestra doctrina y fundamento de nuestra academia de teología. Enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que no hay salvación por medio de ningún otro. Entonces aquí pasamos a la quinta sola, que es Solideo Gloria, o solo a Dios la gloria. Y esto enseña que pues toda la gloria es solamente para el único Dios verdadero, puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y acción, no solo el don de la redención, sino que pues Cristo es suficiente en el don de la redención en la cruz. Esto es importante para nosotros comprenderlo, y para nuestros aspirantes se hace determinante que sepamos que descansamos en estos 5 pilares fundamentales de la dogmática reformada e histórica. Hablemos un poquito de nuestro programa, ahora en términos ya puntuales. Hablemos de nuestro técnico en teología. ¿Qué va a suceder en este técnico en teología? ¿De qué se trata este programa? Que además ofrece modalidad virtual y modalidad presencial. Nuestro programa en técnico de teología básicamente presenta el plan de estudios que ustedes están viendo en pantalla. Son 6 módulos. Para nuestros aspirantes aquí tienen que estar muy atentos porque el técnico en teología bíblica es el título que usted va a recibir en 1 año y medio, es decir, en 18 meses, a partir de la próxima semana, que inician nuestras clases de manera formal. De hoy en 8 días iniciamos, y a partir de dicha fecha empieza el módulo número 1, que tiene una duración de 3 meses. ¿Ok? Son 6 módulos, vamos a estudiar 6 módulos. Cada módulo tiene una duración de 3 meses. El primer módulo vamos a ver 3 materias, las cuales son bibliología, vamos a estar viendo bibliología, teología propia y cristología. Esto será un prolegómenos, es decir, una introducción a la dogmática fundamental desde la bibliología, la teología propia y la cristología. Ya en su momento tendremos la oportunidad de aclarar los conceptos que estamos viendo y que estamos escuchando en esta inducción. En el módulo número 2, que también tiene una duración de 3 meses, ese iniciará, si no estoy mal, en el mes de febrero del próximo año. Vamos a ver 3 materias: antropología, neumatología y hamartología, que son doctrinas fundamentales de la fe cristiana histórica. Recuerde siempre tener en mente Efesios capítulo 2, verso 20, si está en su Biblia, vaya revisándolo, porque es importante comprender que nuestra academia y nuestra dogmática se fundamenta en dicho pasaje bíblico. ¿Vale? Antropología, neumatología y hamartología. El módulo 3 tendrá una duración de 3 meses y allí vamos a estar viendo 2 materias: la teología del pacto y soteriología, que es doctrina de la salvación. ¿Listo? ¿Por qué solo 2 materias? Porque dichas materias
se hace necesario el tiempo de los 3 meses para desarrollar estas 2 materias. Como es un prolegómenos, como es una introducción a la dogmática fundamental, vamos a tener la duración de 3 meses. Podría durar muchísimo más. Hermano, si usted quiere, toda la vida estudiando la soteriología, la teología pactual, en el marco de nuestra academia, 3 meses el módulo número 3. Vamos a estar revisando el módulo número 4, que tiene una duración de 3 meses también. Ahí veremos 2 materias, eclesiología y escatología. En el módulo 5, que tiene también una duración de 3 meses, vamos a estudiar la teología contemporánea. Vamos a ver también historia de la iglesia, ¿vale? Y en el módulo número 6, con una duración de 3 meses, revisaremos hermenéutica, materia muy importante, y confesiones históricas, ¿vale? Son 75 clases presenciales o virtualidad presencial. Aquí quiero hacer una aclaración y es la siguiente. Nuestra sede aquí en Bogotá es presencial para quienes no están en la ciudad de Bogotá o tienen distancia con Bogotá, pueden estar desde la virtualidad presencial, ¿vale? Es importante que estén en el marco del horario de clase desde casa, pueden estar desde casa, pero en el horario correspondiente a la clase como tal. Ya les voy a decir cuándo es, qué día es y a qué hora es la clase, ¿vale? 150 horas, 15 materias para un total de 3 semestres, es decir, 1 año y medio dura el técnico en teología bíblica. Plan de estudios, tenemos este archivo en digital, yo lo compartí ahí, bueno, listo, para que los estudiantes lo viesen, pero nuestro plan de estudios en el primer trimestre, como ya lo dijimos, de hoy en 8 días iniciaríamos, dice acá revisar el sílabus. Yo tengo el sílabus de manera, en físico acá lo tengo. Cada trimestre, aspirantes al programa tiene 13 semanas. Es decir, vamos a estar trabajando 13 semanas. Y como lo dije antes, son 3 materias, ¿no? Quisiera, abuelo de pájaro, contarles un poquito de lo que significará el primer módulo, ¿no? Que como lo dijimos ya, son 3 materias: bibliología, teología propia y cristología. La semana número 1, por ejemplo, vamos a estar revisando la anatomía, la historia, la iluminación y la interpretación bíblica. Vamos a tener unas lecturas allí. Y así sucesivamente. La semana número 2 vamos a estar revisando el tema de la autoridad y la inerrancia de las escrituras. En la semana número 3 vamos a revisar la doctrina de la suficiencia de las escrituras. En la semana número 4 vamos a revisar la doctrina de la revelación e inspiración plenaria de las escrituras. En la semana número 5 vamos a revisar la doctrina de la revelación y los atributos de Dios, entre otras, ¿no? No quiero extenderme, pero pues básicamente son 13 semanas en las cuales vamos a estar muy juiciosos, encontrándonos los días sábados en esas semanas que usted está viendo en pantalla. Por ejemplo, a modo de ejemplo, ya que tenemos el apoyo audiovisual, la semana número 8, por ejemplo, miremos la semana número 8. En la semana número 8, nuestros estudiantes van a estar revisando la doctrina de la oración a Dios, la doctrina de angelología, demonios como creación divina. Es una doctrina que es muy importante, la vamos a revisar en ese marco de esa semana. La semana número 9 vamos a revisar la preexistencia, la eternidad de Cristo, la deidad de Cristo, en el marco de la asignatura de Cristología, ¿no? Ahí en la semana 9 iniciaría nuestra asignatura de Cristología, etcétera, etcétera, etcétera. La encarnación, la humanidad y deidad de Cristo, la vida terrenal, la tentación y los oficios de Cristo, hasta que lleguemos a la semana número 13, en el marco de nuestra
nuestro primer módulo, hay un trabajo final. Ojo con lo siguiente, ahí en pantalla usted está viendo, mi estimado estudiante, las formas de evaluación. Cada módulo tiene 13 semanas, 3 materias. Cada semana se asigna una lectura, como usted lo está viendo, semana por semana se asigna una lectura. ¿Y cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar? Básicamente hay una primera entrega correspondiente a un 25% en el marco de una reseña sobre el tema propuesto, máximo 3 páginas. Esto es un ejemplo, abuelo de pájaro, de lo que significa nuestra academia en el marco ya del módulo como tal. Hay una segunda entrega que también equivale al 25% de la evaluación, que será escrita, ¿no? Una evaluación escrita sobre alguno de los temas propuestos. Hay una tercera entrega que será un ensayo final correspondiente al 30% de la evaluación. Se utilizan normas APA, máximo 7 páginas, ¿vale? Para que lo sepamos. Y como lo están viendo ustedes, el reto es grande. El perfil de nuestros estudiantes es un perfil que aspira en lo posible a la exigencia, a la disciplina, al estudio sistemático de la doctrina fundamental de la fe cristiana. Vamos a ir concluyendo esta presentación de nuestra academia de la siguiente manera. Allí en lo que continúa nuestra presentación, dale por favor adelante. Quiero hacer una salvedad y es la siguiente. Nuestra Academia de Teología Bíblica es una academia que establece una alianza con la Federación Colombiana de Instituciones Humanistas para la Ética y el Conocimiento, FECIEC. ¿Qué significa esto? La academia, nuestra Academia de Teología Bíblica es autónoma, es una academia que va a ofrecer un servicio educativo a nuestros estudiantes y solamente al final de nuestro curso, al final de nuestra carrera, de nuestro técnico en teología, vamos a tener la oportunidad de ser certificados por FECIEC, si no estoy mal, ¿cierto? Ellos son los que nos van a ofrecer la certificación como tal. Ellos no nos ofrecen absolutamente nada más en el marco de la academia. Los profesores, la academia misma, la teología, va a ser manejada por nosotros como Academia de Teología Bíblica. Al final de nuestro curso, nuestros estudiantes tendrán 2 posibilidades para graduarse. ¿Cuáles son esas 2 posibilidades? Se entregará un título como técnico en teología desde 2 frentes. El técnico de la academia, que es un técnico que tiene validez en el marco eclesial, y se entregará otro certificado, otro diploma, si se quiere, que es el técnico en teología, avalado por el Ministerio de Educación de parte de FECIEC, la Federación Colombiana de Instituciones Humanistas. Es decir, al final de nuestra carrera, nuestro estudiante recibe 2 títulos, el de la academia y el de FECIEC. El de la academia no tiene validez en términos técnicos frente al Ministerio de Educación, es decir, sería educación informal. Tiene validez en el marco eclesial, pero no tiene validez en el marco formal en términos educativos ante el Ministerio de Educación. ¿Cuál sí tiene validez frente al Ministerio de Educación? El que nos certifica FECIEC. Ese sí tiene validación ante el Ministerio de Educación Nacional, por eso se entregan 2 títulos, 2 certificados o 2 diplomas. Al final de la carrera, quienes terminan con nosotros, como lo dije antes, recibirán los 2 títulos y tendremos que pagar unos derechos de grado
no a la academia, sino a la Federación Colombiana de Instituciones Humanistas, que son quienes nos certifican frente al Ministerio de Educación Nacional. Entonces hay unos derechos de grado que no están contemplados en el marco de los costos educativos, sino que ya al final pues estamos sometidos al valor que en su momento, estamos hablando de 1 año y medio, la federación nos comunique dicho valor, ¿no? Para la certificación. Si hay alguno de nuestros aspirantes que no desea certificarse por FESIEC, es decir, no quiere el título validado ante el Ministerio de Educación, sino solamente quiere el título validado desde la academia, pues no pagaría los derechos finales, lo cual yo no recomiendo sinceramente, ya que pues si vamos a hacer el técnico de teología, pues qué bueno poder tener los dos frentes cubiertos, es decir, una posibilidad de ejercer en el marco eclesial, es decir, en sus iglesias locales, si son líderes, pastores, en iglesias locales en donde ya están trabajando, pues hay un título de teología bíblico certificado, pero qué bueno también poder tener la posibilidad de un título en técnico en teología frente al Ministerio de Educación Nacional. Eso sirve mucho en términos laborales y legales en el marco de la ley civil. Vamos a finiquitar esta inducción presentando los horarios de clase, ¿no? Como lo dijimos antes, es presencial o presencial virtual, ¿vale? Vamos a estar presencial y presencial virtual. ¿En qué horarios? Pues vamos a estar trabajando los sábados, todos los sábados de 5 a 7, ¿vale? ¿Esos son cuántas horas? 2 horas. 2 horitas de 5 a 7 en nuestra sede, que es la carrera 16, número 6127, en Bogotá, barrio San Luis, localidad de Teusaquillo. Estamos a 1 cuadra de la localidad de Chapinero, es decir, estamos en la frontera, ¿no? Localidad de Teusaquillo y Chapinero. Allí está nuestra sede, para que tengamos claridad. Carrera 16, número 6127. Es que ahí dice 41, pero es 27. Barrio San Luis. Estamos a 1 cuadra de la estación de Transmilenio de la Caracas con 63, cerca a Lourdes, al sector de Lourdes en Bogotá. ¿Listo? ¿Cómo iniciar? Si usted después de haber escuchado toda esta inducción y se quedó muy juicioso, la pregunta que usted debe tener en este momento, entre muchas otras, es ¿cómo iniciar? Básicamente los requisitos de nuestra inscripción son los que vemos en pantalla, quienes los pueden ver. Quienes no, pues son 5 pasos sencillos. El primero de ellos, tener lista una fotocopia de nuestro documento de identidad. Esto es muy importante, pues necesitamos para cuestiones legales tener la fotocopia, el documento de identidad, su cédula con los datos obviamente allí, nuestra fotocopia de diploma de bachiller o en su defecto el acta de grado de bachillerato. Como esto es un técnico laboral, técnico en teología, es el requerimiento para certificar el técnico, tener un acta de grado de bachillerato, o en su defecto, muy bien, hasta grado 9, me dicen aquí los expertos que si tenemos educación media vocacional, es decir, hasta grado 9 de bachillerato, también nos sirve tener ese certificado listo. Para el Ministerio de Educación Nacional es suficiente certificar en técnicos con 9 de bachillerato. Entonces es posible, es decir, con educación media vocacional. También necesitamos, como requisito para la inscripción, un pantallazo, una fotocopia del pago realizado del módulo y la matrícula. En este momento nuestra matrícula es gratuita. Pues la matrícula vale 20.000 pesos, ahorita no la estamos cobrando. Solamente estamos cobrando el concerniente al módulo número 1. ¿Listo? ¿Cuáles son los valores?
Si usted, alguno dirá, yo quiero pagar los 6 módulos de una vez, me sirve de una vez. Otros dirán, no, yo quiero pagar el módulo número 1. Vamos a mirar cuáles son las opciones de pago. Tenemos dos opciones de pago. La primera, pues pagar el trimestre o el módulo número 1 en este caso, que tiene un valor de 170,000 pesos. La segunda opción es pagar toda la carrera, el año y medio completo, el técnico completo, que vale 1,020,000. 1,020,000 pesos, como lo dijimos antes, no incluye derechos de grado aún. Los derechos de grado no son muy costosos, por lo que es un técnico. No tengo claro el valor de los derechos de grado, pero no superan obviamente el valor de la carrera, evidentemente. Eso espero, ¿no? Eso creo. Si me dicen que sí, vale, listo. ¿Cómo pagamos? ¿Podemos ir atrás un momento? Por favor. Debemos enviar, ese es el paso número 5 de inscripción. Vamos a enviar los documentos anteriores, la fotocopia de la cédula, fotocopia de acta de grado de bachillerato o diploma de bachiller y el pantallazo del pago a la siguiente dirección virtual o correo electrónico, que es la academia de teología reformada @gmail.com. ¿Dónde pagamos? Tenemos dos medios de pago, por Nequi, por DaviPlata, o pueden venir a nuestra sede aquí y pues pagar presencial. Esas serían las opciones. No sé si esa última se puede, yo me aventuré a decir que sí, bueno. Por ahora tenemos esos medios de pago. Con esos 5 requisitos de inscripción podríamos ya iniciar formalmente nuestro espacio de estudio. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Vamos a tener plazo de inscribirnos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el viernes? Bueno, yo pensaría que de hoy en 8 días iniciamos a las 5 de la tarde con nuestro primer trimestre, es decir, con la semana número 1. Hasta dentro de 8 días podríamos tener ya listo nuestra inscripción. Les recomendamos mucho el poderse inscribir en el marco de esta semana para que puedan tener tranquilidad en sus estudios de módulo número 1. ¿Listo? Y creo que no es más de nuestra parte en esta primera fase de socialización de nuestro técnico en estudios teológicos. Se plantea una pregunta final, ¿no? ¿Por qué como cristiano yo debería estudiar teología bíblica? No sé si usted se ha preguntado eso, pero ¿por qué como cristianos, por qué los cristianos deberíamos estudiar teología bíblica? Bueno, yo respetuosamente quisiera decirle lo siguiente a usted aspirante a estudiante del técnico en estudios teológicos. Mire, a conciencia delante de Dios y sin utilizar recursos virtuales. En este momento hay 5 preguntitas que usted está viendo en la pantalla. Cualquier cristiano serio, cualquier cristiano bíblico debería saber la respuesta a estas 5 preguntas que son de lo más sencillo, son doctrina fundamental de la fe cristiana. Delante del Señor, sin usar recursos virtuales, responda en su corazón para usted mismo. No es para acorcharlo, no se sienta incómodo. Acuérdese la pregunta anterior. ¿Por qué yo debería estudiar como cristiano teología bíblica? Pregunta número 1. Delante del Señor. Defina lo que es la expiación y la propiciación de Cristo y explique sus diferencias. Esto es las vocales de la teología bíblica. Definir, tener claro qué es la expiación de Cristo, la propiciación de Cristo y conocer las diferencias entre estos dos conceptos. Si la respuesta en su corazón es no tengo ni idea, deberías estudiar teología bíblica. Si nos decimos llamar cristianos, este es el ABC de todo cristiano. Es la teología fundamental que cualquier verdadero cristiano debería conocer.
Pregunta número 2, a conciencia delante de Dios sin usar recursos virtuales. Responde lo siguiente, para ti, delante del Señor. ¿Qué sucedió en el Concilio de Trento? ¿Y en qué influye esto a la Iglesia de Cristo latinoamericana? La primera pregunta era de la materia de soteriología. La segunda pregunta es de historia. Historia de la Iglesia de Cristo. Si yo no sé qué pasó en el Concilio de Trento, no se sienta incómodo, o mejor sí, ¿sabe? Un poquitico incómodo, porque si somos cristianos, deberíamos manejar estos conceptos fundamentales. Pregunta número 3, ¿quién fue Pelagio, Arrio, Agustín, Jacobo Arminio? ¿Y en qué influenció su legado a la cristiandad actual? Bueno, esta pregunta ya no es fundamental, seamos honestos, ya hace parte del marco de la historia de la iglesia y de la teología fundamental, pero nos invita a cuestionarnos y a querer estudiar en nuestra academia de teología. Pregunta número 4, ¿en qué se diferencia la xenoglosia y la glosolalía? ¿Y por qué esto incide en la cristiandad latinoamericana actual? Está de moda este tema en el marco de la cristiandad contemporánea, la xenoglosia y la glosolalía. Si yo no tengo la respuesta a conciencia delante de Dios de esta pregunta número 4, bueno, es un aliciente o una invitación para estudiar en nuestra academia de teología. Y número 5, mencione 2 pasajes bíblicos. Recuerde a usted en su mente allí 2 pasajes bíblicos donde se presente la soberanía de Dios. Si tengo o no tengo las preguntas, si las tienes, qué bendición, gloria a Dios. Si no las tienes, esto nos devolvería nuestra diapositiva anterior. Y con esto termino. ¿Por qué como cristiano debería estudiar teología bíblica? Es posible que deba estudiar teología bíblica porque como cristiano necesito profundizar en los fundamentos de nuestra fe como creyentes bíblicos. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento apostólico, cuya piedra principal es Cristo. Nosotros los cristianos el día de hoy no estamos llamados a ser piedra. Es decir, no estamos llamados a poner unos cimientos nuevos. Tampoco estamos llamados a poner fundamentos. Estamos llamados en esta hermosa metáfora de construir un edificio. Estamos llamados a construir nuestro edificio, que es nuestra fe cristiana, sobre el cimiento o la piedra principal que es Cristo y sobre lo que ya los apóstoles, como columnas de la fe, fundamentaron sobre dicha piedra. De allí en adelante es nuestra responsabilidad como cristianos edificar, construir. Y es lo que quiere la academia, que tú y yo podamos construir juntos en el marco de esta escuela hermosa nuestra fe fundamental. Y por esa razón estamos aquí y les agradecemos a ustedes el haber estado con nosotros en esta inducción. Si tenemos preguntas, esta es la oportunidad. Nos despedimos del Facebook Live y nos quedamos en el Skype con las preguntas de nuestros aspirantes. Ya pueden en el chat empezar a preguntarnos. Por favor, a ver, si Edison nos ayudas, porque yo no veo ni con gafas aquí. Ah, bueno, dice, sí, gracias, muy buena inducción. Nos dice, no nos coloca el nombre, ¿no? Pero, ¿cómo es la pregunta, Edison? Dice, gracias, muy buena inducción, muy motivante frente a la necesidad que tenemos a los cristianos de articular la fe y con el estudio y conocimiento teológico de nuestra fe. Ah, ok, es un agradecimiento, bueno. A ti también muchas gracias por el respeto, por la paciencia y por el estar en esta inducción, por acompañarnos. Quiera el Señor convencerles a cada uno de ustedes de poder matricularse en nuestra Academia de Estudios Teológicos y certificarse con nosotros. Yo los invito finalmente ya para de verdad despedirnos, porque ya me he despedido varias veces, pero sí los invito a todos ustedes a no colgar sin antes
recordar lo importante de las palabras de Jesucristo mismo, quien en Juan capítulo 8, versículo 31 dijera a sus discípulos: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, ojo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esto lo dijo el Señor Jesús. Quien es verdaderamente un discípulo, ¿cuál sería el antónimo de la palabra verdadero? Lo falso. Es decir, ¿quiénes son verdaderos discípulos en palabras de Cristo? Aquellos que escudriñan la fe fundamental. Aquellos que escudriñamos, que estudiamos, que perseveramos en el estudio de la palabra de Dios, de la sola escritura, como lo presentábamos al comienzo. ¿Quiénes son falsos creyentes? En términos de Cristo, Juan capítulo 8. Aquellos que dicen ser cristianos, pero no dominan en lo absoluto, no permanecen, no pasan tiempo con el Señor por medio de su palabra. Por dicha razón debemos aceptar el reto de estudiar las Escrituras. Yo los animo a todos, muy respetuosamente, muy amorosamente, muy cálidamente, al estudio, a matricularnos y a estar juiciosos de forma presencial o con presencialidad virtual en nuestra academia. ¿No tenemos más preguntas? 46 minutos con 20 segundos. No, por favor, hagan preguntas a quienes nos acompañan, escriban sus preguntas. Si no tenemos preguntas, los esperamos de hoy en 8 días en nuestra clase número 1, correspondiente a el tema de la anatomía, historia, iluminación e interpretación bíblica en el marco de la asignatura de bibliología. Quiero rogarles el favor de que de hoy en 8 días podamos estar antecitos de las 5 de la tarde. Somos muy puntuales y como formamos en el carácter, las primeras 2, 3 clases vamos a dejar entrar a las personas un poquito tarde, pero después de la tercera clase cerramos la puerta. Esto forma el carácter de aquellos que estamos llamados al liderazgo en el marco de nuestras iglesias bíblicas locales. ¿Listo? Entonces, por favor, matricúlense, anímense. Envíenos el correo con su inscripción para poder conocerles y vincularles, enviarles el link para que puedan ingresar a clase o en su defecto entregarles el carnet para que puedan ingresar a las instalaciones de nuestra institución. Nos preguntan que si podemos pagar mensual. Yo me imagino que se referirá a el módulo en 3 cuotas. Me dicen que sí, ¿sí? Me dicen que sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer, podemos pagar mensual. Eso significaría que antes de terminar el módulo ya se habría cancelado las cuotas, ¿listo? Muchas gracias a todos, bendiciones. El Señor nos bendiga y nos ayude.